Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Busque en su Biblia, nuestro texto bíblico de esta mañana. Se encuentra en Tercera de Juan, tercera epístola de Juan, completo, del 1 al 15. Del 1 al 15. En un esfuerzo de creatividad le he colocado a esta predicación Tercera de Juan. Vamos a leer en el nombre del Señor. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos nosotros y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Padre Celestial, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos esta mañana que tú puedas hablarnos a través de esta epístola, Señor, a nosotros como iglesia local. Sea tu Espíritu Santo aplicando esta verdad, desafiándonos con esta verdad, Señor, a cada uno de nosotros y también de manera colectiva como iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El conflicto no es algo ajeno a la iglesia. A menudo individuos de fuerte personalidad, como Diótrefes, llegan a ser líderes y maestros de hecho. Por lo general se les invita y alienta a esos roles y muy pronto tienen muchos seguidores. Pero ¿qué pasa cuando las perspectivas de personas como esta entran en conflicto con los pastores responsables? Tal vez no se trate de desacuerdos sobre opiniones, sino de un conflicto de personalidades, una especie de competición o incluso una pérdida de respeto unos con otros. En algunos casos, los más raros, espero, esos líderes laicos plantean una abrumadora amenaza para la autoridad pastoral. He conocido casos en los que de un Diótrefes ha conseguido quitar a un pastor de su sitio, o en el que tal persona ha partido la iglesia en dos, provocando a veces una fractura irreparable dentro del rebaño y llevando en ocasiones a los miembros a formar una segunda congregación, dice Gary Burch. Estamos, por así decirlo, iglesia, de vuelta en la predicación expositiva consecutiva. Pero en esta ocasión, dado que el texto lo permite, va a ser solamente una predicación aquí en esta tercera epístola del apóstol Juan. Yo suelo hacer, cuando voy a iniciar una predicación expositiva, una introducción, donde solo hablo de las características de la epístola. De manera muy sucinta, quiero decirles que esta epístola es la más corta del Nuevo Testamento. El autógrafo es como se escribió originalmente esto, entraría en una hoja de papiro de aquella época, del primer siglo. Así de corta es esta epístola. No aparece el nombre de Jesús
o Cristo, como en todos los otros escritos del Nuevo Testamento. No sé si lo notó. No sale Jesús o Cristo. En cambio, en el resto del Nuevo Testamento sí hay alusión. La tercera carta de Juan fue escrita a la comunidad juanina, que estaba compuesta por congregaciones esparcidas. Y la ubicación que la tradición sugiere es por toda Asia Menor, cerca de Éfeso. La tercera de Juan es una nota auténtica. Es una nota auténtica de una persona a otra. Y muestra las características particulares de una carta griega, ¿sí?, de aquel tiempo, del primer siglo. En la epístola, como hemos leído recién, vemos 4 personajes. Primero, Juan, el apóstol, que se denomina el anciano. ¿Qué escribió Juan como parte del Nuevo Testamento? ¿Quién lo sabe? Escribió, ¿ya? También. Primera, segunda y tercera de Juan. ¿Qué más escribió Juan? Apocalipsis y ¿qué más? Y el Evangelio. Todos esos escritos, incluidos el que estamos viendo esta mañana, se cree, ¿no?, los autores más ortodoxos están de acuerdo en que son de autoría de Juan. El segundo nombre que aparece, ¿no?, es Gallo, que era un nombre muy común para la época. Usted imagina un nombre común para esta época, ¿no? Por ejemplo, Juan, Pedro, Agustín. No, Agustín no es tan común. Pero ese tipo de nombres que son muy corrientes a la época, ¿no? El Gallo en esa época era muy corriente. De hecho, hay otros gallos en el Nuevo Testamento, pero también otra vez los estudiosos dicen que no habría coincidencia, es decir, se está hablando de distintos gallos. Por lo menos ahí está el consenso. Lo sabremos cuando estemos en el cielo. Tú eras el gallo que estaba en Corinto, en Roma, eras el mismo gallo o eras otro gallo, como decimos acá en Chile, ¿no? El otro personaje a quien Juan iba a introducir con su carta, recordemos, como yo decía antes, que esta es una carta muy particular, de presentación, podríamos decir, es Demetrio. Demetrio, ¿sí?, era el portador de este documento, que iba como destinatario ¿a quién? A Gallo. Entonces, Demetrio era quien llevaba esta carta en su mano, por orden de Juan, por petición de Juan, a la casa o donde estuviese Gallo. Y por último, nuestro antagonista de esta historia, podríamos decir, Diótrefes. Un hombre, entendemos, por lo que la carta nos revela, inserto dentro del contexto de la iglesia. ¿Cómo se desarrollaban las iglesias en el primer siglo? Básicamente en casas. Lo que nosotros entendemos hoy día como templo vino como desarrollo posterior. Todos los primeros siglos se desarrollaron en casas, iglesias en casas, iglesias caseras. ¿Qué había hecho este hombre? Había tomado una actitud de rebeldía, entendemos por el propio texto, en contra de la autoridad de Juan, y estaba manifestando ciertas características como autoritarismo, abuso, y trayendo, vamos a verlo en el desarrollo, trayendo perjuicio al avance de la verdad. La verdad, en este contexto, debemos entenderlo como el Evangelio, ¿sí? Cuando leamos verdad aquí en nuestro texto, se está haciendo referencia a la verdad de Jesucristo, a la verdad del Evangelio. Esa es mi introducción, que en otra ocasión hubiese sido una exposición completa. Para esta ocasión, esa es nuestra introducción, algunas características aéreas, digamos, de esta carta. Y vamos entonces a nuestro primer punto. Yo he denominado este primer punto Gallo. ¿Lo has hecho bien? Persevera en ello. Gallo, lo has hecho bien, persevera en ello. Desde los versos 1 al 8. Dice el verso 1, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. ¿Quién estaba escribiendo? Lo decíamos recién, este anciano, el apóstol Juan. Él se autodenomina anciano. Sabe que más o menos se piensa que Juan tenía 90 años cuando escribió esta carta. No tenemos a nadie de 90 aquí, ¿cierto? En la congregación. Tenía 90 años y el hombre seguía trabajando para el Señor, seguía haciendo su función de apóstol. Y bueno, el término anciano a él le cabía muy bien, ¿no? Un hombre de 90 años es ciertamente un anciano, pero el segundo concepto respecto de anciano en la Escritura dice relación con el liderazgo, ¿ok? Concepto que la iglesia heredó de las sinagogas judías.
ahí habían grupos de ancianos que dirigían la sinagoga. Entonces, de manera natural, ¿no?, la iglesia continuó con este sistema, podríamos decir así, de gobernar la iglesia a través de ancianos, que no necesariamente un anciano en la iglesia era un hombre de 80 o 90 años. Podrían haber ancianos jóvenes, en algún sentido, ¿no? El anciano era el líder. Pero Juan cumplía con ambas características. Era un hombre anciano, viejo, que se había invertido en el Señor, y por otro lado también era un líder en la iglesia. ¿A quién le escribe? Dice, aquí sale la primera vez esta palabra que es dominante en nuestro texto. Dice a una persona que él ama, y dice que la ama en verdad, que es Gayo. Usted no le va a decir a alguien que lo ama en verdad si no tiene cierto conocimiento de él. Por lo tanto, si bien el texto no nos lo dice, entendemos que Gayo y Juan se conocían por esta muestra de afecto directo desde Juan a este hombre llamado Gayo. Y la primera pregunta de aplicación que yo quiero hacer, iglesia, es si nosotros somos personas apreciables en vista de la gracia que opera en nosotros. Gayo era una persona apreciable para Juan, producto de la gracia que se manifestaba en su vida. ¿Somos apreciables delante del Señor? Vamos a ver cuáles son las características de Gayo de manera posterior. Y lo otro, desde el otro prisma, nosotros manifestamos un aprecio honesto por los hermanos de la fe que sirven al Señor. ¿Usted es agradecido por aquellos hermanos que sirven al Señor? Que permiten, por ejemplo, que la iglesia hoy día esté como esté. Porque ustedes saben, nosotros tenemos que llegar a este lugar y montar el servicio, por así decirlo. Bueno, todo eso no se hace de manera súbita o instantánea. Hay alguien que lo tiene que hacer. Gracias a Dios se han ido sumando manos. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos acá a la sede, no sé si alcancé a venir, creo que vine un domingo, pero después Sergio y Patricio hablaron conmigo, me dijeron, pastor, no venga usted a acarrear ni a instalar, nosotros nos vamos a hacer cargo. Bueno, así han estado hasta ahora, y gracias al Señor por las personas que se han añadido a esta labor, y así como esa labor de servicio, muchas otras también. Debemos agradecerlas. Cuando alguien se preocupa por ti, cuando alguien te llama, cuando alguien te manda un WhatsApp, debemos ser personas agradecidas, hermanos. El verso 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Dice un comentario, el deseo de salud formaba parte del estilo típico de una carta helenística. ¿Qué es una carta helenística? La carta propia de la lengua griega de aquel momento. Entonces, este saludo que nosotros vemos acá, que muchos lo han convertido en un principio bíblico, era típico de todas las cartas de aquella época. De hecho, fue un recurso que se comenzó a utilizar como recurso literario dentro de una carta a partir del 25 después de Cristo y se utilizó hasta el siglo II y III después de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema con este texto en particular, amados hermanos? Es este deseo que muchos han convertido en una, aquí dicen algunos, mira, aquí está esta promesa de Dios para mí. Dice, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Ahí está. Es una promesa de salud transversal para todos los creyentes. Sin embargo, tenemos ese primer dato de contexto. Esto era utilizado de manera natural en todas las cartas de la época. No estoy hablando solo de cartas cristianas o de cartas que se daban entre iglesias. Todas las cartas tenían esto, no lo ponían al comienzo, lo ponían al final, pero era parte de lo que se hacía comúnmente. Es como cuando tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Y él te va a decir bien. A veces decimos bien, aunque estemos por el suelo, ¿no? Pero ese ¿cómo estás? Usted no está esperando un informe completo. Bueno, estoy bien, en la semana fui a trabajar, el día lunes hice esto. No, estamos esperando un bien. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es un uso que se hace de manera típica. ¿Y cuál es el problema con este versículo? Muchos han visto aquí un texto para avalar el llamado evangelio de la prosperidad. Pero como hemos dicho y establecido, es un saludo característico de la época. Un comentario dice, el evangelio de la prosperidad asegura a Juan, a tercera de Juan,
un lugar en la historia moderna de la interpretación. Aquí viene un personaje. Una mañana, Oral Roberts, uno de los primeros proponentes del Evangelio de la Prosperidad, abrió la Biblia buscando la palabra de Dios y leyó el primer versículo sobre el cual sus ojos cayeron, que resultó ser ¿cuál? Tercera de Juan, verso 2. Tomó este versículo como una incitación del Espíritu a comenzar un ministerio de prosperidad de toda la persona. Con el tiempo, este versículo se convirtió en lo que Roberts denominó la clave maestra de su ministerio, porque leía que decía, a pesar del griego, que Dios deseaba por encima de todas las cosas que los cristianos tuvieran, la plenitud de prosperidad aquí y ahora. Una interpretación que corregía su vida anterior de la virtud de la pobreza de los cristianos. Discípulo de Roberts es Kenneth Hagin, siguió sus enseñanzas y usó este mismo versículo como una promesa directa de Dios para todos los cristianos. ¿Sí? Ahí hay muchos problemas de interpretación respecto de lo que ellos están estableciendo. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo, más bien los apóstoles, quedaron presos? El apóstol Pablo, ¿no?, queda preso junto a su compañero de misión y el carcelero se puso nervioso y se iba a quitar la vida. Pablo le dice, no te quites la vida, aquí estamos. De hecho, te digo que si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa. Ese es otro versículo que se ha convertido en una especie de promesa y que muchos lo entienden como promesa. Pero Pablo estaba en una situación específica, diciéndole a este hombre algo específico. Algunos autores señalan que esa es una especie de profecía. Pablo le profetizó a este carcelero, si tú crees, va a creer toda tu casa. Pero no es algo que sea que nos alcance a todos los creyentes de todas las épocas. Es lo mismo que sucede con este texto. Juan, ¿a quién le estaba escribiendo de manera específica? Le estaba escribiendo a Gayo. A Gayo, en un contexto particular, una carta con una expresión particular. Dice, en contra de esta interpretación, un estudio del verbo griego de la palabra prosperar, que aparece de nuevo inmediatamente en el verso 2, en referencia al alma. El deseo de salud y buenas circunstancias en todo se compara con el buen estado de salud espiritual de Gayo. ¿Se da cuenta que el ancla de la prosperidad no está en el vacío? Yendo al propio versículo, no está en el vacío, lo material no es un fin en sí mismo, por decirlo así, sino que el apóstol Juan lo ancla en la salud espiritual de Gayo. Dice, tan bien como tu alma lo está. El anciano Juan conoce que Gayo había sido un hombre fiel a la verdad y que continúa viviendo en ella. De hecho, yo tengo una lectura propia a la luz del propio texto que después voy a compartir, de por qué, porque alguien puede decir no, pero ahí está en el texto bíblico, escrito en el texto bíblico es inspiración de Dios. Y yo no podría negar eso. El saludo está dentro del texto bíblico, es inspirado por Dios. Por lo tanto, requiere una forma de aplicación también para nosotros. Les voy a compartir la aplicación que yo pienso que esto tiene. Dice un antiguo intérprete ecumenio, comenta que Gayo está prosperado porque está viviendo de acuerdo a la verdad del Evangelio. ¿Sí? Sin embargo, la salud espiritual no necesariamente implica bienestar en todas las circunstancias de la vida, especialmente en el siglo I. La fidelidad a la fe cristiana podría, de hecho, traer consigo varias formas de sufrimiento, persecución e incluso ejecución. ¿Cómo prospera nuestra alma? Si tenemos buena salud. Yo siempre he pensado en esto, si nosotros tenemos buena salud, siempre se dice, lo más importante es la salud, pero para nosotros los creyentes tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra salud. Porque si solo queremos buena salud para vivir nuestras vidas, ocuparnos de nuestros asuntos y vivir diariamente sin ningún objetivo, nuestra salud no tiene en realidad una trascendencia mayor. Nuestra salud, amados hermanos, debe tener como propósito la gloria de Dios. Si Dios te da salud, ocupa esa salud para servir al Señor, para honrar al Señor, para glorificar al Señor. No para autosatisfacerte a ti mismo, sino para glorificar el nombre del Señor. Otra vez, esto constituye un saludo particular, común para la época de Juan a Gayo, y no una promesa para todo creyente, dice un comentario.
Si alguien considera el antiguo saludo de Juan con la categoría de afirmación teológica, se desvía totalmente de su sentido, es decir, del sentido macro de la carta. Las serias preocupaciones de Juan acerca de la iglesia y su bienestar aparecen en los versículos posteriores. Es decir, vamos de cabeza a este versículo y dice, aquí está lo que Dios quiere para mí, pero el versículo propiamente tal está en el contexto de Tercera de Juan. ¿Cuál era el problema que Juan había detectado en Tercera de Juan? ¿Era el problema de la no prosperidad de Gayo? Ciertamente no. Entonces, cuando yo atomizo, ¿no? Atomizo el texto y me voy de cabeza al texto y quiero hacer una enseñanza de un texto fuera de su contexto, créame que los resultados serán nefastos. Y vamos a tener casos como estos hombres que creyeron que allí estaba el evangelio de la prosperidad, lo enseñaron, y hoy día miles y millones de personas creen cosas como estas. Y lamentablemente muchos de ellos absolutamente perdidos. Y que Dios tenga misericordia de ellos y los traiga a la luz del verdadero evangelio. Aún así, como yo adelantaba antes, alguien podría decir, pero entonces si está en el texto bíblico, si fue permitido por Dios que quedara impreso, ¿cómo lo aplicamos? De manera muy sencilla, el deseo de bienestar para todos aquellos que trabajan en la obra del Señor. Yo deseo, iglesia, que a usted le vaya bien. Yo deseo que usted prospere en todo, que tenga buena salud. Porque veo que usted ama al Señor, que sirve con propósito al Señor. Ahora, el hecho de que yo desee eso ¿es sinónimo de que eso va a ocurrir de manera literal? No, pero sí podemos tener ese deseo. De hecho, lo hacemos. Cuando nos despedimos de alguien, ¿qué le decimos? Cuídate, que te vaya bien. ¿Qué decir cuando nos damos el abrazo de Año Nuevo? Ahí nos deseamos todas las bendiciones que se nos ocurren, se las deseamos a los demás. Pero usted no está esperando que todo eso que usted está deseándole al otro se cumpla de manera literal. Ahí, por cierto, entonces podemos ver una aplicación del saludo de Juan a Gayo. Pero no podemos pretender levantar una doctrina de un versículo aislado que, como dijimos antes, tenía un sentido particular y era un uso común en la época en aquellas epístolas. Verso 3 dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, otra vez, esto es como andas en la verdad. En esta época, iglesia, habían hermanos que viajaban, y también hermanas, no solo hombres, sino también se hacían acompañar muchas veces por hermanas. El mismo Nuevo Testamento habla, por ejemplo, de Febe, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que llevó en este caso la carta a Pablo. Iban de ciudad en ciudad predicando, estableciendo iglesias, fortaleciendo iglesias, y esta es la alegría, ¿no?, que más adelante el propio Juan va a describir. Gayo era fiel a la verdad, y como adelanté antes, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, que en el tiempo de Juan fue atacada. De hecho, Primera de Juan da testimonio de eso, ¿sí? Se habían levantado anticristos en contra de la verdad. Y entonces estaba en una constante lucha. Hoy día también estamos viendo que la verdad es atacada en todas las épocas de la historia. Créame, se van a levantar voces en contra de la verdad de Dios y nosotros debemos saber mantenernos. Este Gayo era un hombre fiel a la verdad. Gayo no solo era fiel a la verdad, sino que manifestaba la verdad con su propia vida. Dice el texto, de cómo andas en la verdad. Y esta era la razón de alegría para Juan. Como adelanté antes, Primera de Juan, la primera epístola, da testimonio del levantamiento de anticristos. Y aquí vemos de manera particular la presencia de Diótrefes. No se le caracteriza a él como un anticristo, literalmente. Pero aquí hay un refrigerio para Juan. En medio de la oposición, él podía apreciar de que aún habían hombres fieles a la verdad. Se levantan anticristos, se levanta oposición, pero Juan encontraba descanso para su alma, y no solo descanso, sino que se gozaba en el hecho de ver personas como Gayo. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay desacreditaciones, qué gozo es saber, iglesia,
que aún hay creyentes como tú que corren bien, que son fieles al Señor y al Evangelio. Gallo no se promocionaba a sí mismo como alguien fiel a la verdad o como alguien que andaba en la verdad. El que se promociona sonaría más o menos así: yo soy un hombre de sana doctrina, yo ocupo corbata. Eso es verdad, yo ocupo corbata, pero yo soy un hombre de sana doctrina, con orgullo. No, lo de Gallo era manifestación natural que otros dieron testimonio de él. Él no daba testimonio de sí mismo. Cuidado cuando empezamos a dar testimonio de nosotros mismos, de lo bien que lo hacemos, de lo buenos cristianos que somos, de lo mucho que oramos, de lo mucho que estudiamos la palabra, de lo mucho que leemos. Cuidado, que otros den testimonio de ti, pero tú no des testimonio de ti mismo. Otros pudieron de manera natural ver la evidencia de Gallo, lo oyeron, sí, de verdad, su testimonio es consistente con el Evangelio y lo vieron manifestado. La pregunta para nosotros, iglesia: ¿otros pueden decir lo mismo de ti? Este hermano, esta hermana es una persona fiel al Señor, es una persona fiel al Evangelio. Tal vez no es de los más vistosos, no predica los domingos, no canta, no se ve con grandes movimientos, no tiene ni un cargo, pero es un reflejo constante, no perfecto, pero constante y consistente del Evangelio. En su forma de saludar, en su forma de preocuparse, hasta como cuando guarda una silla se ve un buen reflejo de Cristo. Sus palabras, sus actitudes, sus miradas son un reflejo de la verdad de Cristo. ¿Se puede decir eso de nosotros? Verso 4: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Juan ahora amplía, ¿no?, su prisma para decir que, bueno, es un gozo ver a Gallo. Es un gozo ver cada domingo cómo las personas sirven. Cuando sé de un hermano que se preocupa de otro, que va a visitar, es un gozo verlo. Es un gozo ver el amor del Señor entre nosotros. Gloria al Señor por eso. Pero no es una manifestación particular de Gallo. No es que los súper espirituales son los que van a hacer esto. El apóstol Juan aquí generaliza, dice: no tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos andan en la verdad. Iglesia, todos y cada uno de nosotros somos llamados a andar en la verdad, a manifestar la verdad. Ese es el gozo del anciano apóstol Juan, ver a sus hijos. Yo pensaba en esto, en nuestra hija Grace. Casi siempre que ella conoce a un amiguito, ¿sabe una de las preguntas que suele hacerle? Ella le pregunta: ¿tú conoces a Dios? Los niños quedan así, niños de 5, 4 años, una pregunta teológica de esa envergadura. Algunos le responden, ha habido casos que dicen que no, y ahí él empieza a explicar en su propio lenguaje y entendimiento. Estos días también se ponía al piano y crea sus propias canciones. Dios te amo, eres poderoso. Ayer decía rompiste el poder del pecado y cosas así. Hermanos, a veces nosotros con mi esposa quedamos ahí con las lágrimas mientras la escuchamos, mientras la vemos. Y es similar, ¿no?, a lo que experimenta Juan, de ver a sus hijos en la fe, a Gallo en particular, ver que andan en la fe. El apóstol Juan se gozaba de tener noticias de Gallo. ¿Cuánto más Dios, iglesia? ¿Cuánto más Dios? De vernos, que a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras dificultades, de que no lo hacemos de manera perfecta, estamos en un constante intento de vivir en la verdad del Evangelio. Y también, por otro lado, podemos hacer reflejo de este gozo, ¿no?, y alegrarnos con el progreso de otros, con la constancia de otros hermanos en la fe. Que la disposición, la entrega, la generosidad, el amor, el tiempo y todo aquello que se desprende de nuestra unión con Cristo y su verdad sea para nosotros un motivo de gozo. No se vaya a enojar cuando ve que otros sirven al Señor, iglesia. Usted no se puede enojar porque otros sirven o de la manera que otros sirven al Señor. No tiene sentido. No tiene sentido. A usted tal vez le fue dado otro modo, otro don, pero usted también va a servir. Pero no podemos tener envidia, no podemos tener visiones críticas, pesimistas. No, mira cómo sirve, no lo hace bien.
está preocupado de lo externo, no de lo profundo. Hermano, hay espacio para todo el servicio. Necesitamos de todo el servicio. Y no tenemos que enojarnos de la manera que otros sirven. Tenemos que tener esta intención que tenía el apóstol Juan, que se gozaba con los que andaban en conformidad a la verdad. No hay mayor gozo que saber que aquellos que han escuchado el Evangelio lo están poniendo en práctica mediante su manera de vivir, dice un comentarista. Y que no nos vaya a pasar lo que pasó en la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 5, 14, 15. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que estaba pasando aquí. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. O sea, lejos de reconocer y dar gracias por el servicio de otros, aquí en Gálatas el apóstol Pablo advierte, cuidado, no se muerdan, no se devoren, no se consuman unos a otros. Dice un comentario, Gallo se convierte en un hombre típico de la fe cristiana, con quien nos podemos identificar cuando escuchamos las palabras del anciano, exhortándonos a vivir nuestras vidas con fidelidad al Evangelio de Jesucristo. El ejemplo positivo de Gallo, que era muy conocido por vivir según la fe cristiana, al poner sus recursos al servicio de los demás, es un modelo digno de imitar. Como el cristiano apologista Josh McDowell una vez preguntó, si nos estuvieran juzgando por ser cristianos, ¿habría pruebas suficientes para condenarnos? ¿Cómo respondemos a eso? Si nos estuvieran juzgando por ser cristianos a nosotros, ¿habría pruebas suficientes para condenarnos? Juan reconoce entonces el carácter de Gallo, un hombre que anda en la verdad, pero no se conforma con eso. Diría yo, Juan incluso apura ahora, desde este versículo 5 en adelante, le insta a permanecer en ello y a no dejarse contaminar. Verso 5 dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Gallo había recibido en el pasado a estos predicadores itinerantes que él incluso no conocía. Imagínese, usted está en su casa y llega una noche una persona con una carta en la mano, me dice, me mandó tal pastor, me dijo que tú me podías recibir y usted no lo ha visto jamás. ¿Qué haría usted? Bueno, acá Gallo dice que recibía desconocido, pero acá hay una advertencia más cercana incluso para nosotros, hermanos. Si obramos fielmente, si estamos nosotros hoy día obrando, o no lo estamos haciendo más bien, con aquellos que conocemos, mal lo vamos a hacer con aquellos que no conocemos. Gallo recibía a los desconocidos. Nosotros estamos recibiéndonos mutuamente. Estamos recibiéndonos mutuamente como iglesia local, como parte de este cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían estos hombres que predicaban el Evangelio? Al comienzo del verso 6 dice, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Para ellos el amor de Gallo había sido evidente y habían dado testimonio frente a la iglesia, probablemente en una especie de testimonio público. Habían hablado de Gallo, habían llegado a decir frente a la iglesia, Gallo nos trató muy bien, nos recibió, nos proveyó, no nos conocía, pero él fue para nosotros una gran bendición. Y aquí nos permite ver también, iglesia, dos cosas de las cuales vale la pena pensar. Uno, la actitud de Gallo, de recibir, de mantener, de alimentar a los obreros del Señor que ni siquiera conocía. Y aquí él daba cuenta de la buena utilización de sus recursos. Y esto sí lo conecto yo con ese deseo de Juan de que Gallo fuese prosperado. Porque Gallo invertía sus recursos en pro del Evangelio. Él mantenía personas, él ayudaba a personas. Él no estaba haciéndose jacuzzi en su casa o ese tipo de cosas, no estaba comprando plasmas más grandes. No, sus recursos los estaba invirtiendo en el avance del Evangelio. Por eso creo que tiene mucho sentido. Aún ese deseo de prosperidad cobra sentido en Gallo en particular, porque era un hombre que se invertía sus recursos en la obra del Señor. Uno de los problemas de nosotros, los seres humanos, incluidos los creyentes, es que no sabemos agradecer. Estos predicadores itinerantes dieron gracias al Señor por Gallo frente a la iglesia. Pero nosotros, incluso muchas veces siendo cristianos, no sabemos agradecer por las personas que nos sirven.
Hace un tiempo encontré una frase que me hizo mucho sentido, una frase triste, pero que también he visto en mi propia experiencia en la iglesia. Y no es una frase de un cristiano, es de un filósofo. Confucio dijo: no hagas el bien si no tienes la fuerza de soportar la ingratitud. No hagas el bien si no tienes la fuerza de soportar la ingratitud. Esto no debiese ser una característica entre nosotros. Debiésemos ser personas agradecidas, hermano. En este punto del verso 6 el discurso cambia. Podríamos decir que hasta este punto Juan reconoce la gran labor de Gayo, pero ahora se extiende y le hace una petición. Le dice: harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. ¿A qué se refiere? A comida, a dinero, a transporte. Es posible que el mensajero, Demetrio, no fuera solo en este viaje, y que esta petición que ahora Juan estaba haciendo a través de este escrito tuviese relación con predicadores que estaban acompañando a Demetrio. Es decir, iba una gran comitiva. Demetrio iba por delante con esta carta y tras él venían una serie de predicadores junto con él. Entonces Juan le está diciendo: mira, Gayo, lo has hecho bien, has hecho una buena labor, pero ahora yo te estoy mandando otro grupo de personas para que tú ayudes, entre ellos Demetrio y también el resto de estos hermanos que están trabajando por la verdad. En el verso 6 entonces se le encarga a Gayo darle esta provisión a estos hermanos para que sigan haciendo su labor de manera digna. De manera digna. Podemos enlazar aquí el deseo, lo decía yo antes, de provisión del apóstol Juan hacia Gayo. Verso 7: pero ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Si bien, como yo dije al comienzo, no hay una mención en la carta de la palabra Jesús o Cristo, aquí aparece la palabra el nombre. ¿A qué se refiere el nombre? A Jesucristo. Y la referencia al nombre también ocurre en Hechos. Por ejemplo, Hechos 5:41, 9:16, 15:26 y 21:13. También aparece el nombre como sinónimo a Jesucristo. Notamos que la verdad y el amor están impregnados en toda esta epístola. Hoy aquí ninguno de nosotros está en la obra misionera, pero debemos hacer todo lo posible por amor a Cristo. Tenemos esta posibilidad de servir en el contexto de la iglesia local. Dice el verso 8: por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Otra vez, no somos misioneros. La mayoría de nosotros no trabajaremos 100% a la obra del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos ser colaboradores en pro de la verdad y tomar compromisos serios con el sustento de la obra del Señor. Y si los recursos en tu familia son escasos, entonces buscar la manera de ser colaboradores en pro de la verdad. Porque claro, a veces hay dificultades económicas y a veces uno quisiera colaborar pero no puede. Bueno, hay otras instancias también para servir al Señor, no solamente a través del dinero. Primero los Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Es lo mismo que está haciendo acá Juan respecto de estos hombres. Y se lo está pidiendo a Gayo de manera literal, de manera frontal. Gayo, hazte cargo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros hoy? Si el pastor viniera un día y te hablara, hermano, hazte cargo de esto, muchos se irían, se escandalizarían. ¿No? ¿Puede el pastor a venir a premiarme de esa manera? Bueno, Juan lo estaba haciendo con Gayo. Gayo lo había hecho bien, pero haberlo hecho bien en el pasado no era su misión completa. Debía seguir persistiendo. Aquí el texto nos habla de la hospitalidad de estos predicadores que trabajaban en pro de la verdad, que trabajaban para el Señor. Pero ciertamente podemos ampliar aún el concepto y decir que se relaciona con todo lo que dice relación con el Evangelio. La iglesia local, una iglesia local como la nuestra, requiere más gallos entre sus filas. Amén. El Señor dijo así en Mateo 9:35 al 38. Mateo 9:35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mire cómo el Señor Jesucristo trabajaba en el verso 35.
de manera incansable. Verso 36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, que envíe obreros a su mies. Oremos de esta manera, iglesia, que Dios envíe obreros, no opinólogos, hermano. La iglesia se ha llenado de personas que quieren opinar, de personas que quieren ejercer algún cargo, de personas que quieren criticar. El Señor no dijo eso, no dijo oremos para que vengan personas inteligentes a criticar lo que se está haciendo. El Señor dijo, oremos porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros, usted sabe lo que es un obrero, ¿no? Hasta el día de hoy alcanzamos a entender el concepto. El obrero está para recibir órdenes, pero nosotros queremos mandar, nosotros queremos opinar, queremos dar nuestros puntos de vista. No digo que no haya instancias para hacerlo, pero el problema es que muchas veces damos nuestros puntos de vista y si no son bien recibidos y si no son acogidos como nosotros pensamos que deben ser, tomamos nuestras cosas y nos mandamos cambiar. ¿Tenemos carácter de obrero? Obreros, siervos, hombres, mujeres que se dispongan, que dispongan lo mejor de sí en respuesta natural a la salvación tan grande que han recibido en Cristo. Le doy gracias al Señor por todos los que sirven en nuestra iglesia local, por todos, por los que ofrendan, por los que sirven de manera anónima, por los que llaman a otros hermanos, por todos y cada uno de ustedes. Pero iglesia, la tarea no está terminada, así como Juan apuró a Gallo, el Espíritu Santo nos está apurando a nosotros también esta mañana. No está terminado, no hemos finalizado. No importa cuántas cosas buenas hayas hecho en el pasado o en tu servicio al Señor. Esto no se trata del pasado, esto se trata del presente, de la hora, de los desafíos que tenemos de hoy en adelante como iglesia local. Y es necesario que cada uno de nosotros se presente como siervo delante del Señor. Porque el Señor se derramó por nosotros como ofrenda perfecta. Nuestras vidas entonces son una deuda con el Señor en servicio y amor. El punto 2 de esta predicación nos habla de Diótrefes. El mal testimonio de Diótrefes, le he colocado yo a este punto, entre los versos 9 al 10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Aquí el no acepta lo que decimos significa que Juan no hace referencia a un hecho aislado, sino a una actitud persistente. Era una característica de Diótrefes oponerse, era parte de su carácter. Diótrefes no estaba simplemente faltando a su obligación de ser hospitalario, sino que estaba rechazando a Juan como anciano, estaba rechazando al apóstol. Todo parece indicar que una carta anterior había sido escrita por Juan a esta iglesia y probablemente la carta fue interceptada por Diótrefes. ¿Sí? Por eso dice el texto, escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes. Yo pensaba en esto, siempre decimos, los peros de la Biblia son bendición. Bueno, aquí hay un pero que no es tan bendición, pero Diótrefes. En lugar de poder recibir la iglesia esta instrucción apostólica, apareció este personaje, Diótrefes, que primero, ahí hay una característica, le gustaba ser el primero entre ellos, y segundo, no acepta lo que decimos. Parece la antítesis perfecta de Gallo. Lo contrario a Gallo es lo que representa Diótrefes, un opositor que posiblemente en el contexto original ostentaba liderazgo, era un líder y exhibía características. ¿Cuál era la primera de ellas? Bueno, acá dice el texto, le gusta ser el primero entre ellos. Es difícil ver a Diótrefes como un discípulo de Cristo, porque mire lo que dice Mateo 20, 27 al 28. El que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Implicamos aquí de manera directa, Diótrefes no andaba en conformidad a la verdad. No había entendido el principio espiritual de liderazgo que el propio Señor Jesucristo modeló de manera perfecta y lo modeló hasta la cruz del Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo. No lo había entendido. Dice el texto, no acepta lo que decimos. Recordemos que en esta época, obviamente Juan aún estaba vivo, tenía autoridad apostólica. ¿Y qué estaba haciendo Diótrefes?
estaba oponiéndose a lo que este anciano apóstol estaba enseñando. Es como si nosotros hoy día no quisiéramos obedecer la Biblia. Literal, es como que si nosotros no quisiésemos obedecer la Biblia. Acá en Chile, no sé si lo ocupan en otros países, pero nosotros ocupamos el término atornillar al revés. Diótrefes estaba atornillando al revés. El significado de esto de atornillar al revés es hacer algo que contradice lo que se busca, obrar con la intención, cometer un despropósito. Por ejemplo, acarrear agua en un canasto, amarrar los perros con longanizas. Eso está como... No sé a quién se le ocurriría, pero eso es atornillar al revés. Sembrar espinas y andar descalzo. Evidentemente alguien en el contexto de la iglesia que contradice la enseñanza bíblica, ¿no? Va a tener una actitud similar a Diótrefes. No acepta lo que Dios ha dicho, contradice la enseñanza bíblica, pero incluso, iglesia, podemos pensar de manera más local y más aplicada a nuestra propia realidad y pensar en aquellos que ponen en cuestionamiento el funcionamiento de la iglesia local. Por ejemplo, nuestras actividades, que no son muchas. Tenemos reunión los días domingos, oración los días domingos, y el resto de actividades son todas vía Zoom. Usted puede tener ideas para mejorar esto. Como por ejemplo ha dado muchas ideas en este último tiempo mi hermano Joseli, que está sirviendo ahí atrás en el audio. Y han sido buenas ideas, las hemos implementado. Pero desacreditar la mecánica de servicio que hoy día tenemos como iglesia local es, digo yo, atornillar al revés. Es ponerse en la vereda de Diótrefes. A mí me han dicho, iglesia, que el Zoom no sirve. El Zoom no sirve. Pero yo quiero contarle una infidencia, obviamente sin dar identidad. Gracias a que el Zoom no sirve, yo tengo testimonios, por ejemplo, de un matrimonio que gracias a ese Zoom que no sirve, en un momento estaban pensando en separarse. Y tuvimos una entrevista por Zoom en ese preciso momento. Y Dios utilizó ese Zoom que no sirve para que ese matrimonio hasta el día de hoy esté junto. Entonces no me pueden decir a mí que el Zoom no sirve. He hecho consejerías por Zoom, entrevistas a hermanos que han llegado a la iglesia, charlas prematrimoniales por Zoom. Hemos hecho estudios de libros por Zoom. ¿Sabe? El problema no está en el Zoom. El problema está en la disposición diótrefes del corazón, de no aceptar la manera en la cual Dios nos permite ser edificados hoy día. Todo está mal, dicen los que tienen ese diótrefes pequeño en su corazón. Hermanos, hermanas, familia en la fe, cuide su corazón y dé gracias al Señor por esta iglesia local donde Dios le puso. Creemos nosotros en la soberanía de Dios. Dios soberanamente le trajo a esta iglesia y no a otra. Sirva, eche raíces, dé con generosidad, sea agradecido, porque ¿sabe qué? Si esta iglesia está en pie hasta el día de hoy, no es gracias al pastor que soporta, es solo y exclusivamente por la gracia del Señor y porque Dios lo ha determinado de esa manera, o si no ya no existiríamos. Solo por la gracia del Señor que actúa en nosotros, hombres débiles y pecadores. Entonces usted sirva al Señor, eche raíces, dé con generosidad, sea agradecido, involúcrese con confianza en la obra del Señor. Verso 10 dice: por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándolos injustamente con palabras maliciosas. Gayo tenía sus obras, recibía a los hermanos, invertía su vida, sus recursos, su tiempo. Sus obras eran dignas de celebrar, eran aplaudidas por el apóstol Juan. En cambio, las obras de Diótrefes son dignas de reprensión. Dice el texto: llamaré la atención a las obras que él hace. Utilizaba este hombre palabras malignas. Diótrefes está difundiendo ligeras imprecisiones no está difundiendo ligeras imprecisiones sobre el anciano, sino serias acusaciones que el anciano califica de malignas. Juan, un hombre mayor a 90 años, tenía disposición total a enfrentar el conflicto cara a cara con Diótrefes. También es una lección para nosotros. Muchas veces queremos solucionar los conflictos esparciendo comentarios, predisponiendo a otros hermanos. Dios nos libre de eso, iglesia. Debemos, por la gracia del Señor, enfrentar las situaciones
y no dar lugar al diablo. El diablo, iglesia, está presto a sacar provecho de nuestras menores fisuras. De esas fisuras que parece que no hacen ni un daño, para Satanás son el perfecto orificio para minar. Acá está mi hermano Juan Carlos, que trabaja minando agujeros en el suelo. Él sabe de eso, de explosiones. Bueno, Satanás en una pequeña fisura nuestra es capaz de poner allí dinamita, capaz de destruirnos y de causar mucho daño. Por eso nuestra resolución de conflictos debemos imitar acá al apóstol Juan, como en otros textos también debe ser cara a cara. ¿Qué más hizo este hombre? No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Mira, no recibe a los hermanos. Se los prohíbe a quienes quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. En contraste, ¿qué hacía Gayo? Hospedaba, daba provisión para seguir el viaje. No podemos decir si pertenecía a la iglesia doméstica de Diótrefes, en el caso de Gayo, o si vivía a cierta distancia de ella, dice un comentarista. Tal vez fuera un dirigente de otra iglesia casera cercana, estamos hablando de Gayo. Está claro que conocía a Diótrefes, pero no se sintió amenazado por el poder de este. Es decir, Gayo no se dejó influenciar por el carisma y el poder de Diótrefes. ¿Sí? Y eso es importante. Pero recordemos cuál era una característica de Gayo. Que él vivía en la verdad. Que él estaba plantado en la verdad, él manifestaba la verdad. Si usted no quiere ser contaminado por los pequeños diótrefes que existen hoy día en nuestro contexto, podrían existir, o que muchas veces nosotros damos lugar a que se manifiesten ciertas características, usted tiene que ser un hombre o una mujer que permanezca en la verdad. No en los supuestos, no en lo que me dijo que dijera, no, en la verdad, iglesia. Y por sobre todo en la verdad de su palabra. Diótrefes no recibía a los hermanos. Él, en su propio hogar, siendo un líder, no recibía a los hermanos. Y la hospitalidad es una enseñanza central del Nuevo Testamento. Estaba este hombre rechazándola frontalmente. E incluso era el mandamiento apostólico de Juan. Hebreos 13, 1 al 2, o más bien el versículo 2. No se olviden de mostrar hospitalidad porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Diótrefes, como líder, afectó también a otros con su mala actitud. Dice que prohibió a los que querían hacerlo. Y no solo, y si alguien dice, mira, Diótrefes, yo te respeto y todo, pero yo voy a acoger a estos predicadores porque es un mandato bíblico. Bueno, entonces te vas de la iglesia. Así era Diótrefes. Ciertamente existen razones bíblicas para expulsar a personas de la iglesia, pero nadie debe ser expulsado de una iglesia por hacer la voluntad del Señor. Ese es el nivel de ceguera, de orgullo y soberbia que caracterizó a este hombre Diótrefes. Podría haber dicho Diótrefes, a mí ni el apóstol Juan me puede venir a enseñar. Ni el apóstol Juan, yo me las sé todas. Espero no haya un Diótrefes en medio nuestro. Pero muchas veces, iglesia, sí tenemos ciertos rasgos de este carácter. Podemos llegar a tener un alto concepto de nosotros mismos. Nos vemos como personas súper espirituales, mejores que los demás. Un fariseo de nuestros tiempos. ¿Y sabe lo que pasa? En lugar de edificar a la iglesia, la dañamos con nuestras actitudes. La actitud de Diótrefes, al no recibir, ni dejar recibir hermanos, y expulsando a los que sí querían recibir, trajo consecuencias para esta iglesia. Consecuencias temporales. Así también, cada vez que algo del rasgo de Diótrefes se manifiesta en mí, paso a ser un estorbo para la iglesia local. Y ciertamente hasta los estorbos son permitidos, pero no vamos a pasar por inocentes delante del Señor. No vamos a pasar por inocentes delante del Señor. Seremos responsables delante de Él si hoy estamos siendo estorbos dentro de la iglesia local. Seremos estorbos, pero créame, en algún punto Dios va a arrancar el estorbo. Cuando se cumpla el propósito que Dios le dio al estorbo, Dios va a sacar ese estorbo. Ciertamente Dios sacó a Diótrefes. Dios lo denunció, lo expuso. ¿Seremos de edificación para nuestra iglesia local? ¿Dónde estamos hoy? ¿Más inclinados al perfil de Gayo o más inclinados al perfil de Diótrefes? Quisiera terminar ya. Punto número 3, el cierre de la epístola. Vamos a concentrar básicamente en los primeros versículos de este segmento. Dice, amado, no imiten lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios.
Juan se dirige otra vez a Gayo, no lo olvidemos. Y hoy día el Espíritu Santo a nosotros dice, no imiten lo malo, sino lo bueno. De manera indirecta, Juan califica a Diótrefes, ¿sí?, como alguien que está haciendo lo malo. No es alguien digno de imitar. Puede tener liderazgo, carisma, pero eso no lo es todo. Lo más importante es el carácter, un carácter que va creciendo a la conformidad de Jesucristo. Iglesia, no imitemos lo malo. No imitemos lo que puede traer división a nuestra iglesia local. No seamos un impedimento al avance de la obra del Señor como lo hizo este personaje Diótrefes. El texto es muy claro, dice, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace cosas similares a las de Gayo. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace cosas similares a las que hizo Diótrefes. El Señor lo dijo en otros términos, por sus frutos los van a conocer. Aquí en el verso 12 aparece el mensajero de Juan, Demetrio. Dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Aquí está esta recomendación muy útil en aquel tiempo, cuando se enviaba a una persona, ¿no?, un desconocido, en este caso Juan, estaba certificando, garantizando que Demetrio era un siervo del Señor, que Gayo lo podía recibir, junto con todas las personas que le acompañaban. Algo interesante que encontré en mi estudio para esta epístola y se los comparto, dice, si fueras a viajar a una comunidad cristiana, a un lugar extraño, con una carta de presentación en la mano, ¿qué te gustaría que se dijera de ti? Vives el Evangelio con tanta coherencia que cualquiera que te conoce podría confirmar tu compromiso con Cristo y tu amor por los demás. La mayoría de la gente incluso podría por sí mismo hacer un sprint por Cristo. Pero la vida es un maratón, no un sprint. Esa larga obediencia en la misma dirección. Una persona con un testimonio cabal es la de Demetrio. ¿Se podrá decir lo mismo de nosotros? ¿Tenemos un testimonio cabal que otros puedan dar de nosotros? Demetrio, iglesia, fue enviado a la guerra. No habían garantías de hospedaje porque estaba Diótrefes ahí con mucha influencia, ni de alimentación. No le dijeron, mira, Demetrio, anda y vas a estar hospedado en un hotel 5 estrellas con todos los lujos. No había nada de eso. Pero Demetrio estuvo dispuesto, por amor a Cristo y en obediencia a la verdad, a enfrentar la incertidumbre. Para el que ama al Señor, ¿cuántos aman al Señor? Para el que ama al Señor, las externalidades, las escaseces, las faltas de garantía no son excusas ni justificaciones. Demetrio no le dijo, pero Juan, tú me vas a enviar allá, ¿me garantizas que me van a recibir? No te puedo garantizar eso. Pastor, pero usted puede garantizar que al menos en los próximos años vamos a tener un lugar propio para reunirnos. No te lo puedo garantizar, iglesia. No te lo puedo garantizar. Pero otra vez, el corazón que ama al Señor no se preocupa de las externalidades, de las escaseces, de las faltas de garantía. No se justifica en nada de ello, porque ama al Señor. Y aún en las peores situaciones, está dispuesto a seguir adelante. Versos 13, 14 y 15, solo le voy a dar lectura. Aquí se cierra la carta. También vemos la intencionalidad del apóstol Juan respecto de estar con Gayo. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con pluma y tinta. No, él prefiere este ejercicio cara a cara. Pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Así se trataba la iglesia en aquel entonces. Así también debiésemos hacerlo nosotros. Para el cierre, permítame dar lectura también a un texto. Dice, se denomina así este texto: la iglesia nunca ha sido perfecta. Tercera de Juan nos demuestra que incluso en los primeros días de su existencia, la iglesia cristiana ha estado formada por gente imperfecta, cuyas actitudes y actos causan confusión sobre lo que es verdad y sentimientos duros entre hermanos y hermanas. Y en consecuencia, tales actitudes pueden dañar la extensión del Evangelio y la salud de la iglesia. La iglesia siempre tendrá en sus filas gente como Gayo y Diótrefes. Así que cuando Tercera de Juan se considera a lo largo
de toda la historia de la iglesia debería inspirarnos confianza y ánimo. Aquí tenemos casi 2000 años después de que el anciano escribiera esta carta y el Evangelio de Jesucristo sigue vivo y activo. Sigue reconciliando gente con Dios y transformando sus vidas cuando leen el Nuevo Testamento. ¡Qué maravilla! ¡Qué testimonio de que la obra del Señor, la obra es del Señor y el poder de su Espíritu Santo sigue patente aún en medio nuestro! Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Tal vez sería bueno que usted de manera inmediata medite en esto. ¿Cuánto de Gayo hay en su corazón? ¿Cuánto de Diótrefes? Si te has dejado influenciar por comentarios que han apagado tu ánimo pronto por servir al Señor, que han sembrado desconfianza en contra del liderazgo de esta iglesia, que han sembrado ideas que antes nunca tuviste, pero que producto de los comentarios, producto de esos dichos, minaron en tu corazón. Pero nosotros debemos ser hombres y mujeres que no andan por dichos, que no andan por comentarios de pasillo, que no andan por críticas livianas a lo que la iglesia hace o a cómo el Señor nos permite hoy día hacerlo, sino personas que se sacrifican, personas que sirven con lo mejor que tienen. Ora ahí en tu lugar y dile al Señor, reconoce tal vez que hay algo de Diótrefes aún en tu corazón. Quizás se ha avivado el último tiempo por las distintas circunstancias que hemos enfrentado. Y pídele al Señor, para gloria de su nombre, que te ayude a identificar esos pensamientos que no son en conformidad a la verdad, que no son en conformidad al amor, sino que se basan en meras especulaciones, en meras apreciaciones personales, pero no en la verdad de Dios. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por permitirnos servirnos este plato de porotos. Esto no es una enseñanza liviana. Esto es un plato fuerte, este es un plato nutritivo, Señor, necesario para nuestra iglesia local. Es una advertencia, es un bálsamo y también es una medicina y hasta un antídoto para aquellos en cuyos corazones había empezado a recorrer este germen de la desconfianza. Tu palabra es verdad, Señor. Lo que podamos decir los hombres pasa, pero tu palabra es verdad, Señor. Te pido en humildad que esta exposición bíblica de esta mañana pueda traer luz a los corazones. Pueda traer luz a los corazones, Señor. Te damos gracias porque tú siempre nos hablas de manera clara, nos hablas a tiempo. Te bendecimos, Señor. Forma en nosotros personas como Gayo, Señor, que vivan para tu gloria, que te sirvan en todo tiempo, que las externalidades y los desafíos no sean una justificación, sino que, muy por el contrario, vean eso como una gran oportunidad de servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.